Las variaciones térmicas en estructuras son muy importantes, ya que provocan deformaciones y la aparición de tensiones en las vigas. Veamos cómo calcularlas. Hola amigos de la ciencia y la tecnología, bienvenidos a Ingeniosos, el canal donde resolvemos problemas básicos de física, mecánica, electricidad o matemáticas de nivel de carrera y bachillerato. En el vídeo de hoy hablamos de cargas térmicas o variaciones de temperatura en vigas. Cuando una viga o una estructura está sometida a variaciones de temperatura, pueden ocurrir dos cosas. Si se trata de una viga o estructura isostática, se producirán deformaciones, mientras que si se trata de hiperestática, aparecerán tensiones normales que serán de tracción o compresión. Por otro lado, la aplicación de la carga térmica en la viga puede darse de dos maneras. La primera es que toda la viga sufra una variación de temperatura homogénea en toda su sección y longitud. La otra posibilidad es que la viga esté sometida a un gradiente de temperatura, es decir, que la parte superior de la sección tenga una variación de temperatura y la inferior otra diferente. Empecemos viendo cómo se producen las deformaciones en vigas isostáticas. Cuando la viga está sometida a una variación de temperatura uniforme en toda la sección y longitud, se va a dilatar aumentando su longitud si la variación de temperatura es positiva, es decir, si se aumenta la temperatura. Por el contrario, se contraerá si se reduce la temperatura. Este incremento positivo o negativo de longitud puede calcularse con la ecuación siguiente. A partir del coeficiente de dilatación lineal del material, la longitud de la viga y el incremento o variación de temperatura. Podemos saber fácilmente también la deformación unitaria producida en la viga, dividiendo la variación de longitud entre la longitud inicial de la misma, dependiendo únicamente del coeficiente de dilatación y la variación de temperatura. Analicemos ahora el segundo caso, cuando se aplican variaciones de temperatura distintas en las zonas superiores e inferiores de la viga, generando un gradiente de temperatura en la sección. En este ejemplo, la parte superior del perfil sufre un incremento de temperatura mayor que la parte inferior. Las fibras superiores se dilatarán en mayor medida que las fibras inferiores del perfil, lo que provoca que la viga se curve. Para analizar esta curvatura debemos fijarnos en una rebanada diferencial de la viga, de espesor diferencial de S y altura el canto del perfil D. La parte superior se dilatará hasta un espesor diferencial de S más incremento de diferencial de S1, mientras que la zona inferior lo hará hasta un espesor diferencial de S más el incremento de diferencial de S2, por lo que la deformación unitaria en ambos extremos es diferente y depende del aumento de temperatura en cada zona. El gradiente de temperatura se obtiene, según el canto del perfil, con la siguiente expresión, pudiendo evaluar la curvatura de la viga multiplicando el gradiente por el coeficiente de dilatación lineal. A mayor gradiente, lo que puede deberse a una mayor diferencia de temperaturas o a la disminución del canto del perfil para las mismas variaciones, mayor curvatura sufrirá la viga. Continuamos viendo qué ocurre en el caso de las vigas que son hiperestáticas. Hemos visto que una viga, cuando sufre un aumento de temperatura uniforme, tiende a dilatarse aumentando su longitud, pero esto no lo puede hacer cuando tiene impedido el desplazamiento. Esto es equivalente a pensar que dejamos que la viga se deforme y después, con la aplicación de una fuerza en dirección axial, devolvemos la viga a su longitud inicial. Por lo tanto, cuando exista un aumento de temperatura, aparecerán esfuerzos de compresión, mientras que si se trata de una reducción de temperatura, aparecerán esfuerzos de tracción. Como sabemos la deformación unitaria que tiene que producir la carga, a partir del módulo elástico sabemos la tensión normal que se genera en la viga debido al incremento de temperatura. A partir de la tensión normal obtenemos la carga P, es decir, el esfuerzo axil, multiplicando por el área de la sección de la viga. En el caso de aumento de temperatura es un axil negativo ya que es de compresión. Es interesante ver, ya que sabemos que la tensión en la viga debe estar siempre por debajo de la tensión límite, es decir, del límite elástico del material, cómo podemos obtener la variación de temperatura máxima que produciría el colapso de la viga. Nótese que estamos obviando en este análisis el fenómeno del pandeo o la variación de las propiedades mecánicas que pueden producirse en el material con la variación de la temperatura. En el caso de la aplicación de un gradiente de temperatura, si la viga está bien potrada evitando la curvatura de la misma, se genera un momento flector uniforme en toda la viga, función del módulo elástico del material, la inercia de la sección y el gradiente anteriormente ya calculado. Apliquemos los conceptos aprendidos en un ejercicio corto.
Pero antes os recuerdo que tenéis muchos vídeos sobre vigas en el canal y podéis dejar vuestras dudas, darle a like y suscribiros. En este ejercicio tenemos una viga empotrada de 1 metro de longitud, separada 2 milímetros de una pared, y conocemos el coeficiente de dilatación y el módulo elástico del material. Tenemos que obtener el incremento de temperatura que hace que la viga toque la pared. También se nos pide qué tensión genera un sobrecalentamiento de 50 grados por encima de la temperatura calculada. Utilizando la expresión para el incremento de longitud debido a una variación de temperatura, podemos despejar el incremento de temperatura en función del coeficiente de dilatación y la longitud de la viga, trabajando directamente en milímetros, obteniendo un aumento de temperatura de 166,67 grados centígrados. Con esta temperatura, la viga se incrementa justo 2 milímetros, tocando la pared. Si ahora la temperatura sigue aumentando 50 grados más hasta 216,67 grados, se empezarán a producir tensiones, ya que ahora la viga no puede seguir deformándose. Sin embargo, no todo el incremento de temperatura produce tensión. Mientras los primeros 166,67 grados producen la deformación, únicamente los 50 restantes generan un aumento en la tensión. Utilizando la expresión antes vista para la tensión normal generada por una variación de temperatura, obtenemos un valor de tensión de 126 megapascales. Para terminar y como siempre, os dejo propuesto un ejemplo con su solución, donde combinamos deformaciones por axil y por cargas térmicas. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo. Podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios en la dirección de correo si queréis que resuelva algún otro tipo de ejercicio y estáis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!